lugar, buenos días a todos y a todas. Me gustaría agradeceros el que estéis hoy aquí, demostrando que dentro de la Administración Pública hay un verdadero interés por la innovación, por la transformación digital. Por supuesto, felicitar a Wolters Kluwer y a todos los organizadores y demás participantes desde el punto de vista de la organización por apostar por la innovación, por generar este foro de encuentro a través del cual transmitir conocimientos, intercambiar experiencias y que yo creo que se consolidará como una cita imprescindible en el marco de la gestión pública. Y, por supuesto, agradecerles que me hayan invitado a participar. Como el tiempo es un bien escaso y limitado, me gustaría comenzar ya. Como habréis visto, la jornada, mi ponencia se titula Programa de 12 pasos, implantación de la Administración Electrónica, programa de 12 pasos. Quizás os suene algo esto del programa de 12 pasos. Francamente, mejor que no, porque está inspirado en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Y por qué? Porque nosotros al final somos una especie de burócratas anónimos que nos escondemos detrás de nuestro ayuntamiento, mancomunidad, Generalitat, cualquier tipo de administración para la que prestamos servicios para excusarnos en no es posible el cambio, tengo muchas dificultades, esto no va adelante. Es decir, estamos instalados cómodamente en nuestra zona de confort y este anonimato con el que nos relacionamos con el ciudadano, que al final es nuestro cliente de verdad, el ciudadano, nos permite seguir ahí, sin movernos, enrocados en nuestra pequeña parcela. Sin embargo, estas nuevas leyes, la Ley 39 de 2015, la Ley 40 de 2015, ya en vigor, tengo que recordarlo porque parece que no ha pasado nada, pero ya en vigor, nos van a obligar a movernos. Como digo frecuentemente, la rueda ha empezado a girar y no va a dejar de girar. En unos casos irá en una velocidad, en otros casos otra velocidad, pero lo que sí está muy claro es que desde luego no va a dejar de girar. Por eso podemos decir que estamos viviendo tiempos de cambio. Ya desde hace tiempo, efectivamente, desde el año 2007 contábamos ya con una ley, la Ley de Administración Electrónica, la Ley 11/2007, pero lo cierto es que su implantación ha sido muy asimétrica. En el ámbito local, quizás más que en ningún otro. Tenemos destacadas experiencias y desde luego, muy brillantes de implantación de la Administración Electrónica en el mundo local, pero a su vez tenemos ayuntamientos en los que ni de lejos. No hace demasiado me comentaba una compañera que el registro de su ayuntamiento es todavía aquel libro, recordáis, con una página doble muy ancha en el que se anotaban a mano. Pues así, a día de hoy, en octubre de 2016, se siguen haciendo las cosas en algunos ayuntamientos de España. Entonces, cuando a veces hablamos de esto, en determinados foros te dicen que vives en otra realidad. No, no vivo en otra realidad. Esta es la realidad por la que tenemos que impulsar y por eso precisamente es de lo que se trata, de transformación, ¿no? Como veremos, no se trata solo de comprar ordenadores, sistemas, aplicaciones, sino precisamente de transformar la forma de hacer las cosas en la administración, de innovar. Porque innovar es eso, hay que añadir valor, no es cambiar por cambiar. La innovación significa precisamente cambiar valor. ¿Y cuál es el primer paso? Al igual que en el programa de Alcohólicos Anónimos, reconocer que tenemos un problema. Evidentemente, esto es así. Todas las administraciones públicas hoy en España, da igual que sea la administración del Estado, las autonómicas, las locales, las provinciales, las comarcales, los diversos entes del sector público que existen, tenemos un problema para la implantación de la administración electrónica. Pero en cada caso el problema será diferente. En unos será la escasez de medios, en otros la escasez de recursos, en otros la falta de voluntad, de impulso político, etcétera. Pero para resolverlo tendremos que haber hecho una radiografía, tenemos que haber diagnosticado exactamente cuáles son los ítems sobre los cuales tenemos que actuar para conseguir que se produzca esa transformación. Por eso lo primero que nos tenemos que preguntar es si somos electrónicos. Estamos hablando de administración electrónica continuamente, pero no sabemos exactamente si estamos preparados todos desde el principio al fin. Pensad si os suena esta situación. Y quien nunca se haya visto en algo parecido, pues luego me lo cuentan. Como tenemos café, esta es una ciudadana que llega alegremente. Espera un momento. Y lo primero es esperar, por supuesto, la cara siempre amable, el topicazo del café, ¿cómo no? Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Me he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia.
Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. ¿Cuántos hemos sido la Rubita? ¿Cuántas veces frente a la Administración nos encontramos con estos problemas? Si hiciéramos un checklist de todos los problemas que se detectan ahí, presentar documentación que la Administración ya tiene, mala atención, falta evidentemente de la correspondiente backup de información para evitar que tengan que seguir presentando la atención, las personas. Por eso lo importante que tenemos que hacer es, la ley es una para todos, efectivamente, pero cada organización tiene sus peculiaridades y tenemos que pensar en la ley en clave de nuestra organización. ¿Qué es lo que necesitamos aplicar en la nuestra? ¿Dónde están nuestros fallos? ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la ley. Es algo tan sencillo como eso. Las leyes, la 39 y la 40, merecen una lectura muy, muy detenida. Todos nos hemos quedado con lo electrónico. Bien, pero si hacemos una lectura rigurosa y en profundidad, veremos que cada artículo, a cada paso, contiene excelentes aportaciones que para muchos, con el registro electrónico, la firma electrónica, la identificación electrónica y todo lo electrónico, palabra de moda sin duda, se nos están escapando y que nos van a ayudar y mucho a facilitar la introducción de nuevas políticas de innovación en la gestión pública. Ahora bien, las leyes no hacen milagros. Esto es así, todos lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué ha pasado el 2 de octubre? El sol salió por donde siempre y el sol se puso por donde siempre. Llegamos a nuestros despachos y seguía habiendo papel. No se había transformado la administración electrónica, sin papeles. ¿Verdad que sí? Parece que aprobamos una ley y que directamente con eso vamos a cumplir la normativa. El poder sanador del BOE. En Galicia, el poder milagreiro del BOE. No, no es así, evidentemente. Pero fijaos que es una ley. En este país vivimos en un Estado de Derecho y tendríamos que cumplirla. Se modifica la ley del IVA, ¿alguien se plantea no cumplirla? ¿Verdad que no? Sin embargo, esta ley, como ha sucedido en su momento con la ley de transparencia, acaba de entrar en vigor. Está, vamos, recién salidita del horno. Hemos tenido un plazo suficiente y hasta que podamos decir que alcancemos un 80% aproximadamente de implantación en el conjunto de las administraciones públicas, transcurrirá por lo menos una década. Por lo menos una década. Entonces, nos lo tenemos que hacer mirar, ¿vale? Otro problema que tienen estas leyes es que no tienen un régimen sancionador. Exactamente esto es lo que sucede. Que si tú no la cumples, ¿qué pasa? Nada en absoluto. Por supuesto, tampoco le vamos a exigir al ciudadano que la cumpla. ¿Es necesario un régimen sancionador de verdad para implantar la administración electrónica? ¿Es necesario un régimen sancionador de verdad para transformarnos y generar nuevas políticas de valor público en la gestión pública? Pues a lo mejor sí. Cuando yo estudiaba, hace ya muchos años, estaba en un colegio de monjas y las niñas teníamos una costumbre, que no sé si mantienen los niños de hoy en día, que era pegar el chicle debajo de la mesa. Y sobre cómo actuar frente a este comportamiento, las monjas tenían dos líneas, dos corrientes de opinión. Había un sector que directamente se sentaba contigo y te explicaba que las mesas eran de todos, que en tu casa no lo harías, que qué te dirían tus papás si estropearas el mobiliario. Y bueno, más o menos lo entendías y lo cumplías. Pero luego había un sector que era más revolucionario y que directamente cogía el chicle, la monja, y te lo pegaba en el pelo. Aquí, donde bien se viera. De tal modo que cuando llegabas a tu casa, ¿qué pasaba? Que tu madre te cortaba el pelo e ibas con el mechón de la vergüenza eternamente. Pues bien, a veces es así, a veces necesitamos llevar el mechón de la vergüenza. Necesitamos que alguien nos diga que porque lo dice la ley. Ahora la tenemos, no la teníamos antes. No dejemos tampoco escapar su valor, porque a lo mejor no me sirve para conseguir una implantación máxima, pero sí me sirve dentro de mi propia organización para conseguir que poco a poco podamos ir venciendo las resistencias. La firma electrónica. Si somos empleados públicos, sabremos que el 14.2e
nos obliga a firmar electrónicamente. La Ley 11/2007 no recogía esta firma electrónica para nosotros. Por lo tanto, digamos que sí que es cierto que se van introduciendo mecanismos en la ley que, aunque a pesar de que no sea perfecta y que no la estemos cumpliendo, tenemos que tirar de ellos. Aquellos que pretendemos impulsar la implantación de la administración electrónica dentro de nuestras administraciones, tenemos que conocer en profundidad estas leyes para que cuando alguien te dice que no, le digas, lo dice la ley. ¿Vale? Y frente a los funcionarios, además, tenemos el recurso, que es mejor no tener que recurrir, evidentemente, de la autoridad y de la jerarquía normativa, por supuesto. Y además, ¿qué tenemos que hacer con las leyes? Ante la duda, a favor siempre de la administración electrónica. Ha surgido una cierta corriente de opinión sobre la entrada en vigor de las prescripciones de la ley. Como sabéis, la disposición final séptima contempla pues, que la ley entra en vigor al año de su publicación en el BOE, es decir, acaba de entrar en vigor, como veíamos, el 2 de octubre. Pero luego existen unas determinadas previsiones, registro electrónico, archivo electrónico único, punto general de acceso electrónico, que surten efectos a los 2 años, es decir, que nos estaríamos poniendo en el 2018. Bueno, pues esta corriente de opinión ha decidido que entonces todo entra en vigor en el 2018, que yo no puedo obligar a nadie a relacionarse electrónicamente conmigo y no puedo tener una administración electrónica 100% si yo no tengo un registro electrónico y como la ley no me obliga a ello hasta 2018, esto no va a poder ser así. No. Esto no es así, la ley la tenemos que interpretar en su conjunto, la exposición de motivos, la AMAIN, toda la norma en su conjunto deja muy claro que es la implantación de la administración electrónica y, por lo tanto, entran en vigor. Y hoy ya tenemos a sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con nosotros. Cuestión distinta es en qué medida les podemos dar respuesta a ese derecho o a ese deber de relacionarse electrónicamente con nosotros. Pero ante las dudas siempre tenemos que partir de que tenemos que ir a favor de la administración electrónica. Esto, como decía antes, es una rueda que ha empezado a girar y no se puede parar absolutamente para nada. Paso 3, implicar a toda la organización. La verdadera innovación, de verdad, está en las personas. Dentro de la organización tenemos múltiples roles. Tenemos el político, el administrativo, el jurídico, y al final esto afecta absolutamente a todo el mundo, porque esto es así. Es fundamental, desde luego, el impulso político y el impulso administrativo. Dentro de la organización, alguien tiene que liderar. Hablaba al principio de que esto es un programa. Es que hay que tener un plan, hay que tener un programa. No podemos estar completamente descabezados sin saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por eso tenemos que haberlo decidido y para eso tenemos que contar con todo el mundo, porque también los auxiliares administrativos, evidentemente, van a estar muy afectados por esta norma. La transformación afecta absolutamente a todos y nos obliga a sentarnos a todos en la misma mesa. Pero en particular nos obliga a sentarnos a 3 colectivos, que son, por un lado, la llave jurídica, son las 3 llaves de implantación del procedimiento. Por un lado, la llave jurídica, son leyes, hay que interpretarlas, hay que determinar los criterios para su aplicación. La gestión documental, que la veremos en el siguiente, y la administración electrónica. Ya no hablamos del informático, de aquel que yo me acuerdo cuando estabas en los pueblos, era una tienda que vendía combustibles, que te arreglaba el ordenador, que te decía reinicia cuando tenías algún problema con el aplicativo. No, ahora estamos hablando de una administración electrónica integral, de que los de administración electrónica tienen que conocer el procedimiento, pero los que somos jurídicos tenemos que conocer, por lo menos de un modo con cierta profundidad, las cuestiones de carácter y de orden tecnológico, de carácter electrónico. Y si no se hace así, se hará mal. Porque precisamente uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora y a raíz de la Ley 11/2007 es que esto era una cosa de los informáticos. Es que la Ley 30 era nuestra, de los jurídicos, la Ley 30/92 era nuestra, pero la Ley 11/2007 no tenía nada que ver con nosotros. Ya se preocuparían los informáticos de estas cosas. Y esto, evidentemente, con esta ley ha quedado diáfanamente claro. Pensad que antes teníamos 2 normas separadas, la Ley 30/92 y la Ley 11/2007, que regulaban como si fueran 2 cosas distintas el procedimiento administrativo en su formato papel y en su formato electrónico. Esto se ha acabado. Hay un único procedimiento administrativo y este procedimiento es electrónico. Y esa es la clave del procedimiento. Por eso, como os decía, la gestión documental, hoy tenemos una mesa fantástica que, como no podía ser de otra manera, aborda el papel del archivo. Cualquier foro, cualquier curso, cualquier jornada que aborde la implantación de estas leyes y no hable de archivos y no hable de gestión documental, se está dejando una de las patas fundamentales para la implantación de la administración electrónica. Evidentemente, para muchos esto es algo que suena muy extraño, porque eso es el archivo en muchos sitios. En el ámbito local, en el ámbito municipal, el archivo en muchos casos es un lúgubre almacén en alguna parte más bien alejada de la sede del ayuntamiento a la que se mandan los acetas cuando no te queda más espacio en el despacho. Y directamente coges carpetas, las metes en el aceta y pones año tal y una referencia genérica al tipo de papeles que hay dentro, porque ya ni expedientes, referencias, y los mandas allí. Y salvo que algún día el juzgado te pida el expediente, en cuyo caso te volverás loco para encontrarlo, ordenarlo, foliarlo,
numerarlo y hacer todas las cosas que hay que hacer con el expediente, nunca más te preocupas. Claro, nunca nos hemos preocupado del archivo, y mucho menos del archivo electrónico cuando hemos empezado con todas las tareas de la Ley 11/2007, con lo cual esto cambia diametralmente. El archivo pasa de estar al final del procedimiento a estar al inicio. Ya estaba, pero no éramos conscientes de ello. Y si no somos conscientes de ello, no lo vamos a hacer bien, no vamos a llevar a cabo una correcta implantación de la administración electrónica. Tenemos que definir dentro de nuestra organización, del mismo modo que tendremos que definir una política de firma electrónica y que se abordará también en otra mesa a lo largo del día de hoy, la política de gestión documental. Y tenemos que tenerlo muy claro con el resto de la Administración. Pensad que además ahora nos encontramos con una ley que define específicamente el documento electrónico, los requisitos de validez, requisitos que además se establecen también en clave electrónica, los metadatos mínimos que se tienen que exigir, las firmas, la temporalización de los documentos. Esto no se puede hacer si no hay política de gestión documental y si no hay expertos. Evidentemente, en el ámbito local, la hiperfragmentación y el escaso dimensionamiento de los recursos municipales impide, porque lo impide directamente, que cuenten todos y cada uno de los ayuntamientos con responsables de archivos. Pues habrá que buscar alguna fórmula, pero lo que no puede ser es mirar para otro lado y obviar este tema. Frente a las múltiples resistencias que existen en temas de formato, de conservación y de integridad, la ley ya lo establece claramente y hoy en día el estado de la tecnología permite conservarlos. Y además, y en último caso, archivos en papel. Se inundan, se incendian, se pierden, se traspapelan. Es decir, tenemos que asumir que no era perfecto ahora y que quizás no va a ser perfecto después. Pero lo que sí que tenemos es que apostar claramente por esta línea. La administración electrónica y la gestión documental van de la mano. No hay otra forma de implantarla, no hay otra forma de implantarla. Centrar la transformación en el ciudadano. Es que, ¿os creéis que si salimos a la calle y hacemos una encuesta, alguno de estos ciudadanos van a estar preocupados por la implantación de la ley? Es más, si el CIS hiciera esta encuesta, hoy ha salido, ¿no?, la de la preocupación de los ciudadanos, el ranking de preocupaciones de los ciudadanos. El CIS, ¿creéis que va a dar que una de las preocupaciones de los ciudadanos es la implantación de la administración electrónica, la relación con la administración electrónica? No, en absoluto. A pesar de que la ley reconoce, del mismo modo que lo reconocía la Ley 11/2007, un derecho a relacionarse electrónicamente con los ciudadanos en estos momentos lo último que les preocupa es eso. Es más, es que ni siquiera lo saben. No saben que ha entrado en vigor la Ley 39/2015, no saben que ha entrado en vigor la Ley 40/2015 y que ahora tienen el derecho a esos múltiples derechos que reconoce y a esos beneficios que les va a otorgar la Administración electrónica, porque la Administración electrónica evidentemente supone una gran mejora para los ciudadanos en términos de costes, de ahorros, como luego lo veremos. Sin embargo, según el último estudio del ONSI, solo un 32,8% de los ciudadanos reconoce haber realizado en alguna ocasión un trámite de administración. Es una cifra realmente desoladora. Pero algo tendremos que ver nosotros, ¿no? Evidentemente. Nosotros no estamos comunicando. Tenemos múltiples foros, cursos, jornadas, doy fe, porque yo participo en algunas de ellas y veo otras muchas que se celebran, en las que estamos empleados públicos, en las que digamos que la Administración estamos continuamente mirándonos el ombligo sobre cómo lo vamos a hacer. Pero, ¿y a los ciudadanos? ¿No se lo vamos a contar? Estamos en un estado en el que 8 de cada 10 hogares tienen un ordenador, el 50% una tablet. 9 de cada 10 españoles un móvil y de ellos 6 de cada 10 son smartphones. O sea, que sí que están habituados a relacionarse con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el problema es nuestro, no de los ciudadanos. Nadie les está contando la transformación, nadie les está contando los derechos a los que tienen lugar. Y tenemos múltiples herramientas de comunicación, además de las redes sociales, cualquiera que nos sirva para llegar. Yo tuve un alcalde que cuando quería comentarle algo a los vecinos, quería dar a conocer pues, algún tema de relevancia para el municipio, hablaba con el cura, porque tenía muchos feligreses y él entendía que el oficio dominical era una buena ocasión para comunicarlo, de tal modo que el cura, cuando finalizaba la misa y cuando dice esta semana, novena de no sé qué, de no sé cuánto, pues decía, me comenta el señor alcalde que por favor les diga que a partir de tal... Bueno, pues era una herramienta de comunicación, eso es lo que tenemos que hacer, conocer a nuestros ciudadanos y utilizarlas y llegar a ellos a través de las fórmulas asociativas, de cualquier posibilidad que permita que ellos también formen parte de esto. Porque si seguimos solo viendo cómo lo hacemos sin preocuparnos de ellos, no hay nada que hacer. La realidad existe, es la realidad percibida. Y nosotros podemos creer que lo estamos haciendo fenomenal y que tenemos una gran administración electrónica, que si el ciudadano no lo ve así, entonces no es así. Y nosotros podemos creer que es que lo hemos facilitado todo un montón, hemos reducido un montón de trámites y que ahora somos, vamos, lo mejor de lo mejor, pero el ciudadano lo único que se encuentra son barreras y problemas para relacionarse electrónicamente con nosotros, pues tampoco lo estamos haciendo bien y nos lo tendremos que hacer mirar. Porque la tecnología no es la solución.
Todos creemos que esto es una varita mágica, ¿verdad? El 3 de octubre íbamos a llegar a nuestro despacho, alguien nos habría puesto un magnífico ordenador, con un magnífico software, con unos desarrollos y unos aplicativos extraordinarios y maravillosos que nos iban a evitar todo el trabajo, que directamente le íbamos a hacer así, clic, y directamente estaba todo solucionado. Pero esto no es así. La tecnología es solo un instrumento. No tenemos que contraponer personas a tecnología, es al revés. Es una alianza personal y tecnológica, pero realmente la tecnología está al servicio de una mejora en la calidad del servicio público, pero no es directamente la única herramienta, si nadie la utiliza. Hay muchas personas que dicen es que nos van a sustituir, ¿no? En la central telefónica, fijaos cómo han pasado, pero aquí no. Vamos a seguir haciendo falta a las personas, pero en otras cosas. La ley prevé, entre otros, actuaciones administrativas automatizadas. ¿Y por qué no? Es fenomenal. Mientras tengamos actos y actuaciones en las cuales no sea necesario un empleado público para cada trámite, ese empleado público podrá destinar su tiempo y sus recursos, porque nuestro tiempo son recursos públicos, a hacer otras cosas. Pues a lo mejor tenemos que pensarlo en esta clave. Y también explorar todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Son un instrumento, como decía, pero no es un martillo. Recuerdo una conferencia, una charla de Joan Subirats en la que hablaba precisamente eso, de las tecnologías como un martillo y sobre cómo se podían utilizar en distintas dimensiones. Y hablando, creo que era de un proyecto, el Hospital Líquido de Barcelona, decía que tú podías utilizar las tecnologías para directamente picar los datos y tener unas fantásticas bases de datos con los cuales no necesitar pedir a los ciudadanos y gestionar las citas, o podías utilizar esos datos para facilitar el acceso a los servicios sanitarios, digamos, tener claro que esos datos son hoy en día, como se dice muchas veces, el petróleo del siglo XXI. Pues para eso también tenemos que utilizar la tecnología, no para tener el archivo electrónico, la tramitación electrónica, sino también para acercar la administración al ciudadano, para que le sea mucho más fácil que si yo tengo esos datos sobre él y sale una subvención, una convocatoria para un grupo dentro del cual se encuadre, pues yo directamente me comunique con él. La tecnología es un instrumento, no es la finalidad en sí misma. Aunque yo estoy hablando de administración electrónica, la administración electrónica es solo una pieza para esa innovación, para esa otra forma de hacer las cosas, de hacerlas, evidentemente, mucho mejor. Simplificará sobre todas las cosas. Ya lo decía Coco Chanel, menos es más, evidentemente, y esto es así. La ley 39/2015 lo deja meridianamente claro. Una de las claves de la normativa actual es la simplificación. Llevamos muchos años, en particular desde 2009 con la Directiva de Servicios, hablando de simplificar, simplificar y simplificar. Pero al final estamos simplificando de verdad. Tenemos que revisar en muchas claves nuestra tramitación, tenemos que reducir los pasos en la tramitación, tenemos que reducir los tiempos de tramitación, las personas, tenemos que ver exactamente si son necesarias la intervención de tantas personas a lo largo del procedimiento, si son necesarias tantas firmas, si no se pueden suprimir trámites. No se trata de coger el expediente, yo tengo un expediente en papel, ahora estupendo, y bueno, pues me voy a hacer la guía de tramitación electrónica a mi gestor. Y voy, diligencia, pase a... informe propuesta, firma de 1, firma de 2, firma de 3. No, vamos a repensarlo. Ya que tenemos que hacer este proceso de transformación que nos va a exigir un esfuerzo considerable, vamos a repensarlo de verdad. No seamos autómatas y cojamos, venga, aquí lo tienes el expediente, yo ahora lo estaba haciendo así, pásalo. No, vamos a ver exactamente en qué punto, porque la simplificación supone un ahorro de costes, porque la simplificación supone un ahorro de tiempos, y el tiempo es un recurso muy, muy valioso para nosotros, pero sobre todo para los ciudadanos. En la medición de costes estándar, la presentación de una solicitud presencialmente supone un coste de 80 euros para el ciudadano y online de 5 euros. Cierto es que el ciudadano, si quiere, puede venir y presentar en papel la documentación, pero es su derecho, no su obligación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir que cada vez se sumen más a la tramitación electrónica, evidentemente, y conseguir que se reduzcan. Y la ley nos da muchas, muchas herramientas de simplificación. Como digo, merece una lectura más que detenida para ello. Convencer, no vencer las resistencias al cambio. Vamos a tener dentro de la organización a muchas personas a las que no les gusta la administración electrónica, incluso dentro de lo que es la organización política en muchas ocasiones, ¿no? Estos que no quieren firmar en papel, los que prefieren el BIC a ese certificado electrónico, aquellos que son partidarios del siempre se hizo así y nunca se hizo así. Todos los que nos hemos movido en distintas administraciones, los secretarios de ayuntamiento, por ejemplo, cuando llegas a un ayuntamiento nuevo y tú pues ya tienes una idea sobre cómo quieres hacer las cosas y ves que lo están haciendo de otro modo y lo planteas, el primer obstáculo es que nunca se hizo así. O tú le dices, quiero que cambies esto, es que siempre se hizo así. Tiene una variable. En el ayuntamiento lo hacen así, que también es así. Y yo siempre les digo, ya, pero aquí la secretaria soy yo. Claro, es un argumento además en el que la gente se enroca y no lo sacas de ahí. Y nunca se hizo así,
y siempre se hizo así. Y hay que intentar llevárselo al absurdo, hay que intentar convencerlos, porque la imposición siempre tiene que ser la última, el último recurso, la última forma de convencer a las personas. Hay que llevarlo al absurdo. Yo, en relación a cómo se adoptan determinados acuerdos y algunas cuestiones, recuerdo a un alcalde que siempre me decía, pero cuando yo le comentaba que esto no se podía hacer, me decía, ¿y si el Pleno lo acuerda? ¿Y lo acuerda por unanimidad? Y decía, mira, es que el Pleno no lo puede todo. No, pero es que si el Pleno lo decide, el Pleno es soberano. Entonces yo le ponía, como vuelvo a decir, pues un poco apelando al absurdo, el ejemplo de, vamos a ver, si el Pleno decide asesinar a la secretaria en la Plaza del Pueblo, ¿puede hacerlo? No, ¿verdad? No lo convierte en legal. No tenéis un manto de legalidad con el cual podéis cubrirlo todo. Por eso que a veces hay que poner a las personas de un modo cariñoso, pero con firmeza, entre la espada y la pared, demostrándoles que el siempre se hizo así no es un argumento y que el cambio en sí mismo no es malo. Hay que enseñarle a verificar que ahí tenemos algo mejor que hacer, que el cambio va a ser, desde luego, para mejorar. Crear redes y multiplicarlas. Evidentemente, si algo nos ofrece la tecnología, si algo nos ofrece la administración electrónica, es la posibilidad de la colaboración, de las redes de trabajo, de poder estar todos unidos a través de esas plataformas de intermediación de datos, de aprovechar las sinergias. Aquí en Cataluña tenéis un ejemplo que es el Consorci, que es una plataforma magnífica de trabajo colaborativo, que además yo siempre cito en todas mis charlas y que pongo de ejemplo en numerosas ocasiones también en Galicia cuando se hablan de proyectos de apoyo a los municipios, y que realmente es la línea en la que hay que trabajar, evidentemente. La ley tiene bastantes apuestas en este sentido. La ley ha apostado porque entre todos, Estado, comunidades autónomas, pero también sector privado. ¿Por qué no? Tenemos que pensar que hoy en día, lo que comentábamos, esos datos que existen, a veces los tenemos como patrimonializados y parece que no se pueden ceder. La ley prevé unas relaciones interadministrativas electrónicas absolutas, la creación de plataformas de intermediación de datos y la cesión de esos datos. Fijaos que uno de los elementos de simplificación, precisamente al servicio del ciudadano en la ley, es el cambio en la cesión de los datos. Si recordáis con la ley 3092, para que tú pudieras pedirle los datos de un ciudadano a otra administración, le tenías que exigir el consentimiento. Esto ha cambiado. Ahora ya no, por defecto se entiende, se presume que ese consentimiento está otorgado por el ciudadano. Bueno, el ciudadano ni lo sabía antes ni lo sabe ahora, directamente. No sabía que antes tenía que concederlo y que ahora no. ¿A qué me refiero con esto? A que no tendrán que presentar esos documentos, que da igual que los tenga yo o que se los tenga que pedir a la agencia tributaria, que esas declaraciones de la renta que le estaba pidiendo continuamente, esos certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias de seguridad social. Pero ¿para eso qué es necesario? Que seamos todos interoperables, ¿vale? Es fundamental. Lo que ha sucedido en todos estos años es que hemos ido trabajando de un modo completamente aislados, separados, mediante reinos de taifas, y tenemos entre muchos pues, multitud de aplicaciones, de sistemas que no permiten la comunicación, que no permiten que el lenguaje fluya entre las distintas administraciones. Pues esta es la clave en la que hay que trabajar. Esta es la clave en la que está también la Ley 40/2015, que específicamente recoge las relaciones entre las administraciones públicas y que desde luego os animo a leer de principio a fin, porque estamos centrando mucho la atención a la Ley 39, pero la Ley 40/2015 contiene desde luego importantes novedades y desde luego potentes herramientas para conseguir alcanzar los objetivos, que al final es esa prestación del mejor servicio al ciudadano. ¿Y qué mejor servicio al ciudadano que no tenga que estar recabando los datos y aportándomelos continuamente entre ellos? La ley prevé, como sabéis también, plataformas colaborativas que entrarán en teoría en funcionamiento en el 2018, de especial interés en el campo de los municipios, de las entidades locales que tienen esos escasos medios y esos escasos recursos y que, por tanto, tenemos que intentar ir explorando y desde el minuto 1 estar ya trabajando en esa línea. El paso 10. No practicarás la necrofilia administrativa. Seguimos teniendo mucho papel, seguimos produciendo mucho papel. ¿El papel ha muerto? Pues no, resulta que el papel está todavía vivo y muy vivo. En teoría, hemos pasado de que íbamos a una progresiva desaparición del papel a una multiplicación del papel. En Galicia, con la implantación del Exnet, se detectó un extraordinario aumento del coste en tóner de impresoras y de papel. ¿Cómo iba esto? Los procuradores, los abogados, presentaban a través de la plataforma del Exnet toda la documentación de conformidad con el nuevo funcionamiento de la plataforma. Pero en los juzgados se echaba de menos el papel. No sé si el tacto, el olor o el volumen que ocupa el papel. Y se imprimían automáticamente. Todas las demandas, respuestas a las demandas, pruebas, peticiones de pruebas, se estaban imprimiendo. Esto tiene que desaparecer. Lo primero es hacer desaparecer las impresoras.
Si alguien tiene algo que ver por aquí o algún familiar que trabaja en el sector de las impresoras, no es algo personal. De verdad, no tengo nada en contra de las impresoras. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que acostumbrarnos a trabajar digitalmente, que no me sirve tener una tramitación electrónica y en paralelo estar con los papeles por medio. Imprimimos este y el otro. Pensad que al ciudadano ya no le cogemos el papel, se lo digitalizamos. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos del papel dentro de nuestra organización administrativa, sin perjuicio de que, evidentemente, en estos momentos estamos en un régimen transitorio, en un interregno, en el cual vamos a convivir por dos razones, porque habrá expedientes de régimen transitorio, pero también va a haber expedientes que tengamos que tramitar en papel, porque, evidentemente, no podrá ser. La digitalización de toda esa documentación que presente el ciudadano exige, ¿qué exige? Pues tener personas que lo digitalicen. Escáneres que puedan, tecnología, pero luego personas. El escáner por sí mismo no lo va a hacer. Y eso entronca directamente con lo que estábamos hablando, de que esto se trata de un tema que afecta a distintos puntos, a puntos de personas, pero también a esas oficinas de atención al registro. Es decir, tenemos que pensar cómo vamos a recibir a los ciudadanos cuando le digitalicemos esa documentación. El registro ha desaparecido. Ya no es esa cajita de cartón piedra detrás de la que se esconde un funcionario con mejor o peor cara, como el que veíamos al principio, para recibir el documento. No, no. Ahora nos tenemos que poner cómodamente con el ciudadano, con unos equipos, con unos aplicativos, con un funcionario habilitado, ¿verdad?, para poder firmar e identificar al ciudadano que no tiene de momento esa identificación y esa firma electrónica, pero que quiere dar ese paso y que quiere relacionarse electrónicamente con nosotros. Pues eso lo tenemos que hacer. Tenemos que olvidarnos de ese papel y tenemos que rediseñar por completo cómo van a funcionar esos nuevos. El paso 11, no procrastinarás. Este verbo se ha puesto muy, muy, muy de moda, pero en realidad estás procrastinando y lo sabes. Y yo también, y todos. Desde hace ya un poquito más de un año, todos estamos procrastinando. Todos sabíamos que teníamos un año para aplicar la ley. Bueno, hemos tenido mucha suerte, porque además era un año bisiesto, con lo cual nos han regalado un día más. Pues bien, ¿cómo estamos en la actualidad? Pues ya sabemos cómo estamos. ¿Qué nos ha faltado? Un plan, un programa en muchos casos, porque a lo mejor estamos intentando abarcar absolutamente todos los frentes que nos plantean estas nuevas leyes, pero a lo mejor no podemos, no tenemos capacidad, no tenemos medios, no tenemos recursos. Bueno, pues organicémonos, pongamos una priorización. Pues ahora me voy a meter con el registro, con la firma. A veces es tan malo no hacer nada como intentar hacerlo todo, porque intentando hacerlo todo o bien te desesperas y tiene un fuerte efecto desincentivador, o bien te das cuenta de que no puedes. Y al final estás haciendo algo, con lo cual tú te quedas tan convencido contigo mismo de que estás trabajando en la implantación de la administración electrónica, pero no produces, no obtienes resultados. Y si no tenemos resultados, no estamos haciendo nada. Por lo tanto, si no lo tenemos, tendremos que llegar a nuestros ayuntamientos, a nuestras entidades públicas y pensar qué necesitamos hacer y de todo lo que necesitamos hacer, qué es lo más perentorio, qué es lo más inmediato. Y ya os digo que la clave para saber qué es lo más inmediato y lo más perentorio va a ser siempre el ciudadano. Es decir, la mejor prestación al ciudadano de esa información y de esos servicios. Como vuelvo a decir, la asistencia y la información, y en la información al ciudadano, siempre la persona más amable y más simpática, la persona que tenga más paciencia y que pueda con todo. No, desde luego, a la mala cara, porque tenemos que pensar que esa es la imagen de la administración. Y nosotros, aunque somos administración pública y en muchos casos, como digo, nos dejamos de mirarnos el ombligo, tenemos que pensar que los ciudadanos son nuestros clientes, pensar en clave empresarial y como si fuéramos una empresa, que los ciudadanos son nuestros clientes. De hecho, la ley ahora les llama personas. Fijaos que empezamos por los súbditos, con los inicios de la administración pasamos a administrados, de administrados pasaron a ciudadanos y ahora somos personas. Así lo dice el artículo 13 de la Ley 39, los derechos de las personas. Pues a esas personas son a las que les tenemos que prestar ese servicio, para los que tenemos que pensar cuando implantamos la administración pública, porque a veces, cuando la estamos implantando, pues determinados requisitos de seguridad o de seguridad del propio funcionario hacen que sea muy complejo relacionarse con nosotros. Y no es así. Tenemos que pensar en lo que será más sencillo para el ciudadano. Si para mí, como secretaria del ayuntamiento, el expediente pasa a ser más complicado, no pasa nada. Si al ciudadano, a cambio, le resulta más sencillo. Pero en muchas ocasiones actuamos con la clave inversa. Ay, yo quiero estar seguro, entonces quiero que me aporten esto, que me aporten lo otro. No, no. La ley además contempla, que ya la contemplaba desde el 2009 con la Directiva de Servicios, herramientas como son la declaración responsable, la comunicación previa. ¿Que usted me miente? Pues allá usted si me miente. Lo dice la propia ley. Si en sus declaraciones usted no es veraz, pues asume la responsabilidad. Pero dejemos ya de tratarlos de un modo paternalista y de garantizar nuestra seguridad para la tramitación del expediente. Si a mí el ciudadano me declara que cumple con los requisitos y dentro de un orden pues me parece razonable, pues me sirve con eso. Pero sin embargo en otros muchos casos no. Queremos que nos traiga prácticamente, vamos, el ADN allí en un papel para poder seguir con la tramitación del expediente. Entonces es fundamental, fundamental. Y para finalizar, decir que
No cambia demasiado, pero lo cambia todo. Como decía al principio, esto es mucho más que un cambio legal. Parece que le hemos puesto la palabra electrónico y que automáticamente ya tenemos la administración electrónica. Registro, registro electrónico. Archivo, archivo electrónico. Y con eso ya tenemos fantásticamente implantada la ley. Y esto no es así. Esto requiere un cambio cultural para el cual es fundamental estar aquí, estar en todos los foros, pero también trasladar esto a nuestra organización. Porque al final, como os decía, la ley es la misma para todos, pero dentro de cada organización tiene sus aristas, sus problemas, sus lagunas, sus problemas interpretativos. Os recuerdo que la ley está además pensada, por aquellos resistentes, en identificar en cada momento quién es el responsable en la tramitación. La ley prevé que las aplicaciones y los sistemas, además de favorecer la reducción de los plazos, la simplificación del procedimiento, tiene que facilitar la identificación de los responsables. Se ha acabado esto de que los expedientes duermen el sueño de los justos encima de una mesa, que se pierden de un despacho a otro en la tramitación, y esto sucede, y es así. El expediente no sé dónde está, y al final nadie se hace responsable de nada. No, la responsabilidad, que es un derecho de los ciudadanos a exigir de la Administración, a título individual, además de los funcionarios, con la Administración electrónica va a aportar una trazabilidad indiscutible. Es decir, la idea, que a mí me parece que es la mejor, es que los expedientes quemen en los buzones electrónicos, que todo el mundo quiera tramitar rápidamente para que la dilación de ese expediente no se produzca en mi buzón electrónico. Por eso que la administración electrónica, para aquellos que no están muy de acuerdo con ella, pensemos e intentemos darle la vuelta e intentar buscar qué claves pueden resultar mejores para implantarlas, para esa transformación que, como os digo, es dentro de la organización, pero que también la tenemos que proyectar al exterior de la organización, a todos los funcionarios, al staff político, que también tendrá que involucrarse en esto, porque ellos también van a tener que firmar electrónicamente, porque ellos también van a tener que participar en estos procesos de comunicación a la ciudadanía. Y por ello, para finalizar ya, como os decía, es mucho más que un cambio legal. Os preguntaba al principio si somos electrónicos y os demostraba con un ejemplo claro que, vuelvo a decir, aunque pudiera parecernos una parodia a todos, por desgracia es muy común. Todos los que hemos tramitado con la Administración, yo como secretaria de Ayuntamiento, pero como persona física, que también tengo mis derechos en mi relación con las administraciones públicas, he vivido experiencias terribles. Y este derecho que ya teníamos reconocido en la Ley 3092 de no presentar documentación me ha llevado siempre a darme cabezazos contra una pared y transigir. Y al final, si quiero tramitar el expediente, he tenido que transigir, porque aunque tú le estabas diciendo, pero que mira, es que, por ejemplo, en los ayuntamientos, el certificado de empadronamiento y el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del propio ayuntamiento. Al funcionario del ayuntamiento tiene que hacer esto, un clic, y sin embargo se lo pedimos continuamente a pesar de que esto no es así. Por eso digo que se trata de un cambio que tiene muchos microcambios, porque al final no se trata de coger, llegar un día, tirar absolutamente todo el papel, sustituirlo por un equipo electrónico y se ha acabado. Se trata de microcambios, de microinnovaciones que conlleven siempre a generar valor público, pero tampoco hay que cambiar por cambiar. A veces hacemos cosas bien, reconozcámoslo y démonos pues, la felicitación e incorporémoslo a esta nueva fórmula de gestión. Pero lo que no hacemos bien, cambiémoslo y aportemos valor público con el cambio, que no sea simplemente cambiar por cambiar, porque eso no es innovación. Pues de aquella situación tenemos que pasar a pensar en que existen otras realidades que también se nos van a venir encima y que tenemos que estar preparados para ellas. Aquí tenemos una millennial en toda regla. Se maneja bien con las nuevas tecnologías, pero llega el papel. Y el papel no. Por alguna razón extraña no funciona. ¿Cómo va? No va. ¿Estará roto? Ella lo sigue intentando porque sabe que esto funciona así, evidentemente. No se plantea que puede existir otro mundo, el mundo del papel. Al final será que lo que no funciona. Fijaos si es inteligente la chiquilla. Lo prueba en su pierna, dice, va a ser el dedo. Es el dedo el que no funciona, no es la revista. Y por fin tiene algo que sí que funciona. Pues estos también van a ser nuestros usuarios. Y esta es nuestra realidad, la de olvidarnos del papel. Y no porque tenga nada mejor o peor, porque son leyes, hay que cumplirlas, pero sobre todo porque es más fácil, es más económico, ahorra costes y sobre todo porque nosotros, todos los que estamos aquí, somos innovadores públicos. Muchas gracias por vuestra atención.